y de algún modo mantengo esa relación desde hace ya varios años y me encanta trabajar con esta prestigiosa y esforzada escuela. Perfecto. De parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador y de su escuela, doctor, reciba nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Paso entonces al licenciado Mauricio Morales, el jefe del aula virtual, para que él continúe y también le dé parte de su currículum, doctor. Gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Granadino, por sus palabras de bienvenida, de inauguración de este tercer webinario ya, que nosotros vamos a desarrollar en esta tarde del día jueves, 7 de marzo. Queremos decirle que el doctor Rodolfo Luis Vigo es un gran amigo de nuestra escuela y pues agradecemos mucho que esté acompañándonos en esta tarde un poco calurosa ya de verano de acá de nuestro país y esperamos tenerlo en físico, de forma presencial muy pronto por acá en nuestro país, El Salvador. Voy a trasladar en este momento hacia ustedes la lectura del currículum del doctor Luis Vigo, Rodolfo Luis Vigo, y voy a dar lectura en este momento de este currículum. Dice: el doctor Rodolfo Luis Vigo es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, juez de la Cámara en lo Civil y Comercial y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Argentina, 1988-2007, presidente de la Junta Federal de Cortes Supremas y Superiores, Tribunales de las Provincias de Argentina, 1994-1997, Premio CONEX en el rubro Jueces en 1998, profesor y conferencista en distintas universidades en América y Europa, miembro del Consejo Editorial de distintas revistas jurídicas, corredactor junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2006, y primer secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial 2006-2010, presidente de la Asociación de Argentina de Filosofía del Derecho 2006-2010, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho 2006-2010, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Director o coordinador de distintos posgrados universitarios y publicaciones periódicas. Ha recibido doctorados honoris causa. Autor de más de 25 libros. Cátedra Rodolfo Luis Vigo, creada en el 2010 por el Poder Judicial de Tabasco en México. Para nosotros es un placer esta tarde presentarles como ponente del tema Ética en la argumentación de las decisiones judiciales al doctor Rodolfo Luis Vigo, de nacionalidad argentina, quien nos va a degustar de una excelente ponencia, ¿verdad?, a quien le damos un cordial saludo y una bienvenida en esta tarde. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, el tema que me habían propuesto lleva este título de Ética en la argumentación de las decisiones judiciales. Quizás convenga introducirnos con el primer punto, que es el tema de la ética, dado que en general nuestra facultad de Derecho, nuestros juristas, conocen muy poco o nada acerca de la ética y en buena medida porque en la facultad de Derecho, con inercia, se sigue enseñando aquello que el derecho no tiene nada que ver con la ética. Por eso resulta imprescindible introducir el tema de la ética antes de hablar de la proyección de la ética en la argumentación de las decisiones judiciales. A ver, uno podría decir en general que la ética apunta, el concepto central de la ética es el bien.
Incluso, en algún sentido, uno lo corrobora a este concepto inicial en el lenguaje ordinario porque en general cuando atribuimos, predicamos de algo que está bien, queremos señalar que eso que está bien alcanza un nivel de plenitud, perfección en ese orden. Así, por ejemplo, si yo digo, si yo digo que la ética, digo, por ejemplo, que tengo un buen cuchillo para comer este asado, quiero decir que es un cuchillo que logra en el orden del cuchillo lo que uno pretende de un cuchillo, que es que corte bien. Y sin duda eso generará a su vez mi situación respecto a un buen cuchillo, que estaré feliz de tener un buen cuchillo, sobre todo si pienso en la posibilidad de tener un mal cuchillo. De la misma manera, esto se puede proyectar, si digo, de una buena película, de un buen partido de fútbol, de un médico, de un buen abogado, de un buen juez. Con este adjetivo, abogado bueno, juez bueno, cuchillo bueno, película bueno, estoy hablando de que estoy frente a un sujeto, a un individuo de esa especie, perdón, estoy hablando de, en ese sentido, de un individuo de esa especie que en definitiva alcanza un nivel de perfección en respecto a lo que le pedimos a ese individuo. El bien, en consecuencia, remite a cierta perfección, acabamiento, plenitud. Muy bien, sí, por supuesto que hay distintas teorías éticas. Me gustaría entrar con algún repaso de algunas teorías éticas. ¿Por qué digo esto? Porque si bien ya he dicho que el concepto central de la ética es el bien y vamos a la ética a los fines de poder juzgar actos, normas, instituciones desde el concepto del bien y concluir si esa norma, si ese comportamiento, si ese profesional, si esa institución es buena o mala. Entonces, aquí hay distintas teorías éticas y por eso me gustaría introducirme que seguramente entre los asistentes hay variedad de teorías éticas. Por ejemplo, estarán aquellos que piensan que la ética, que el bien, es algo eminentemente subjetivo, que cada uno define el bien como quiere. En definitiva, no hay ninguna pretensión de objetividad, sino que cada uno define el bien como quiere. Si en definitiva uno adopta esta postura subjetivista, el bien es de cada uno lo define como quiere, no podemos pretender ninguna referencia de que hay algo así como una ética objetiva que exige un determinado modo de sentenciar. En consecuencia, este tema, mirado desde una perspectiva subjetivista, en definitiva escéptica, porque no hay nada que podemos conocer objetivamente, sino que cada uno define el bien como quiere, en consecuencia digo, si hay alguien que asuma esta postura subjetivista, el tema resultará absolutamente improcedente, porque no hay una ética en la argumentación de las decisiones judiciales, sino que cada uno dirá lo que quiera sobre cuál es esa ética, dado que no hay ninguna objetividad ética a la hora de pensar en la argumentación de las decisiones judiciales. Hay también una postura que podríamos llamar intersubjetivista en materia ética, es decir, que en definitiva lo que está bien y lo que está mal lo define cada sociedad como quiere. Bueno, aquí habría necesidad de hacer muchas precisiones, pero en términos un poco amplios, casi elementales, uno diría también que si la ética yo la remito a que la defina cada sociedad como quiera,
Indudablemente ahí no podría tampoco tomarse con seriedad el tema que nos propone, dado que no hay una ética de la argumentación de las decisiones judiciales, sino cada sociedad determina cómo va a ser una buena argumentación de las decisiones judiciales. Pensemos que incluso hace algunos años, en unas declaraciones de un ministro de la Corte Suprema de Bolivia, parecía que este ministro acudía a la hora de decidir al arrojo, arrojaba las hojas de coca y eso parece que le daba alguna pauta de cómo decidir en el proceso que tenía entre manos. Claro, uno podría decir que desde una ética intersubjetivista, sociológica, bueno, supongamos que en esa sociedad se admite que las decisiones se adopten justamente apelando a las hojas de coca o como ocurría allá en la Edad Media, había algún mecanismo como por ejemplo esto de ordalías, etcétera, que en definitiva si el imputado lograba pasar por brasas calientes y sin quejarse, sin que sufriera daño, era inocente y viceversa era culpable. Y en definitiva la ética la definía cada sociedad. También tenemos unas teorías éticas que dicen que se llaman consecuencialistas. Aquí el bien no lo define cada uno, no lo define cada sociedad, sino lo que está bien y lo que está mal depende de las consecuencias, de las consecuencias. Y por ende, no hay una sentencia buena o mala, no hay un tratamiento a otro bueno o malo, sino que cualquier comportamiento puede ser bueno o malo a tenor de sus consecuencias. Por ejemplo, torturar no podemos decir que sea bueno o malo, sino que en algún caso, a tenor de las consecuencias que se generan de la tortura, estamos frente a un acto bueno. Trasladando este concepto consecuencialista al campo de la sentencia y de la buena argumentación, uno se puede decir, acá en definitiva lo único que interesa son las consecuencias. Si, por ejemplo, esas consecuencias son la mayor felicidad para el mayor número, eso será una buena decisión y una buena argumentación. En definitiva, podemos encontrar también una cuarta posición que habla de que lo bueno y lo malo lo define las normas jurídicas. Y en consecuencia, si por ejemplo las normas jurídicas dicen que en definitiva cuando una de las partes pertenece a una raza determinada, hay una presunción que no tiene razón, alguna cosa así disparatada, bueno, en definitiva, si el juez sentencia aún sin argumentación o con argumentación, pero valiéndose de estas presunciones que impone la norma jurídica, eso sería una buena sentencia. Como vemos, desde estas posturas éticas subjetivistas, intersubjetivistas, consecuencialistas y juridicistas, no es posible un planteo con alguna pretensión de objetividad del tema que nos propone. Porque sin duda que en el trasfondo del tema, ética en la argumentación judicial, se está diciendo que la ética exige objetivamente ciertas cosas a la hora del juez decidir y argumentar. En una palabra, estamos suponiendo una cierta objetividad en las exigencias que impone la ética, que no son disponibles, por ende no las puede dejar de lado una voluntad individual, una decisión colectiva, una norma jurídica, ni tampoco estas exigencias que impone la ética
se pueden prescindir porque en definitiva, prescindiendo de estas exigencias, se genera, por ejemplo, la mayor felicidad para el mayor número. En consecuencia, es muy importante empezar sosteniendo que vamos a hablar de una ética que habla de exigencias objetivas. No quiere decir que todas las exigencias éticas son objetivas e innegociables. Queremos decir que hay algunas exigencias objetivas y otras que se pueden disponer por el sujeto, por la norma jurídica, por la sociedad e incluso pueden tener en cuenta consecuencias. Supongamos, puede ocurrir que a lo mejor en una determinada sociedad, a tenor de un cúmulo de expedientes, haya alguna de estas exigencias de la ética que se ajustan de un determinado modo. Pero lo importante, el primer punto que quiero partir de la base, es que quiero hablar, cuando hablo de ética, de alguna ética objetiva. ¿Hay algún planteo ético objetivo que es posible conocer objetivamente y que ese planteo de exigencias éticas no quedan disponibles por la voluntad individual, por la voluntad social, por la voluntad del que hace la norma jurídica, ni tampoco depende de las consecuencias? Paso al segundo punto. ¿Y qué sería ya la ética proyectada al campo judicial? Lo primero que hablé es de la ética secas. Ahora vamos a hablar de la ética judicial. Tratando también de ser muy esquemático, uno podría decir que la ética judicial es un discurso de la razón, no viene de Dios. De algún modo la razón humana puede identificar esas exigencias éticas. Es un discurso de la razón dirigida al destinatario, en este caso al juez, procurando convencerlo al juez para que asuma en su función un compromiso con la excelencia, con la excelencia. Y ese compromiso con la excelencia, de algún modo, no solamente sea en el ser, sino en el parecer. Consecuencia, recapitulo. La ética es un discurso de la razón dirigida, en este caso, al juez, al que busca convencer para que asuma en su servicio profesional un compromiso con la excelencia y ese compromiso se proyecte tanto en el ser como en el parecer. Eso sería la ética judicial. Por supuesto, uno podría ahora preguntarse, bien, ¿es esta ética judicial, de algún modo, como vamos a corroborar, en definitiva, hay una serie de esas exigencias de la razón que se proyectan al juez que son, podríamos decir, universales y permanentes. Aristóteles, en el libro quinto de la Ética Nicómaco, se refiere al juez como una especie de justicia encarnada y dice que la sociedad va al juez, el que tiene alguna dificultad en lo que le pertenece, va al juez buscando justicia porque él tiene como encarnada la justicia. Esta idea del juez que remite a 2300 años o 2400 años hacia atrás, de algún modo es lo que acompaña hoy la imagen y la función judicial. En definitiva, ¿qué es un juez? He hablado de la ética, el compromiso con la excelencia. Ahora, el tercer punto, entonces, ética judicial. Ahora, ¿quién es un juez? Un juez es una persona humana, primera característica. Ustedes podrán decirme, bueno, pero eso es una obviedad. Lo es. Sin embargo, conviene recordar que el juez es una persona humana
y parafraseando a Aristóteles, no es ni un dios, alguien que está por sobre las personas humanas, ni tampoco alguien que es menos que una persona humana son las bestias. Entonces, es una persona humana, ¿eh? En definitiva, ese es nuestro referente, una persona humana que goza de un poder. Muy bien, todo profesional cuenta con un cierto poder. ¿Qué quiere decir poder? Que tiene capacidad para disponer, ese es el poder, disponer de la voluntad de otro. El médico tiene el poder de disponer de la voluntad y decirle, lo vamos a operar, tiene que tomar este remedio, etcétera. Entonces, el juez es una persona humana que tiene poder, goza de un cierto privilegio. Muy bien, pero ¿en qué consiste? Tercera característica, ¿en qué consiste ese poder que en definitiva tienen todos los profesionales? El poder que tiene el juez es el de derivar desde todo el derecho vigente y válido la mejor solución para el caso que tiene bajo su jurisdicción. En definitiva, el poder del juez consiste en eso, con su razón, encontrar dentro del derecho vigente y válido la mejor solución, la solución más justa para el caso que tiene bajo su jurisdicción. Cuarta característica, ¿y quién le ha dado al juez ese poder? El poder que tiene el juez, que ya dijimos su objeto, se lo da la sociedad. Por supuesto, esto es lo que nos ocurre claramente en nuestras sociedades democráticas. El poder del juez se lo confiere la sociedad a través de una serie de mecanismos institucionales, en fin, le pide que tenga un título de abogado, que se someta a este concurso, que sea designado así, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, el poder del que goza un juez es un poder conferido por la democracia. Y por supuesto también, ahora pasamos a otra característica, he dicho persona humana, poder, he dicho en qué consiste ese poder y he dicho en cuarto lugar que es un poder que le confiere la sociedad. Ese poder se lo confiere la sociedad, pero a su vez le impone una serie de deberes. Algunos deberes lo impone a través del derecho, otros deberes lo impone a través de la ética. Por eso sobre el juez pesan responsabilidades éticas y responsabilidades jurídicas. Sin duda en el Código Penal aparecen deberes jurídicos impuestos desde el derecho penal. Por ejemplo, si el juez vende una sentencia, responderá penalmente. Pero también le impone deberes el derecho civil. Si el juez incurre en un daño a las partes, puede ser reclamado ante un juez civil para que repare ese derecho. También el derecho administrativo le impone deberes al juez, por ejemplo, de horario, de ropa, etc. Y si no cumple con esos deberes, responderá ante el órgano administrativo competente. También el servicio, es decir, hay un cúmulo de deberes que impone el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho de la Constitución, el derecho internacional, porque si el juez presta mal el servicio, deberá responder ese Estado ante, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Pero también existe un deber ético, porque entre los deberes jurídicos y los deberes éticos hay diferencia, hay diferencia. Y paso ahora a este otro tema, ya no es la ética proyectada al juez, quién es el juez, sino para tratar de distinguir cómo sobre el derecho pesa deberes que impone el derecho y también deberes de la ética. Porque aquí me detengo. Hay
diferencias entre el derecho y la ética. Por ende, hay diferencia entre esos deberes jurídicos y los deberes éticos. A ver, repasemos algunas diferencias entre el derecho que le impone deberes al juez y la ética que también le impone derecho. El derecho, en general, podemos decir que pide lo mínimo, lo mínimo. En cambio, la ética pide lo máximo. Por eso yo decía, cuando definía la ética, que la ética es un discurso de la razón, al que dirigido al destinatario, al que procura convencerlo, persuadirlo. El derecho es de mínimo, la ética es de máximo. Efectivamente, por eso uno podría decir que el derecho, las exigencias del derecho, son compatibles con la mediocridad profesional. En definitiva, cuando uno piensa en cualquier ámbito de cualquier profesión, seguramente uno puede distinguir en tres grandes sectores de esa profesión. En primer lugar, puede reconocer un pequeño grupo, siempre es un pequeño grupo, que ni siquiera se somete, cumple con los deberes jurídicos. Ahí están estos jueces que, por ejemplo, terminan vendiendo sentencias. Están, y en cualquier profesión, están aquellos que ni siquiera cumplen con los deberes jurídicos. Este sector, siempre pequeño de la profesión, terminará seguramente con problemas en los tribunales y con el riesgo de terminar preso. Siempre es un pequeño sector. Luego está el grueso de la profesión, en donde están el mayor número de profesionales, pero que son aquellos que se limitan a cumplir con lo que le reclama el derecho. Es decir, un cumplimiento meramente de los deberes jurídicos. Y por ende, estos que cumplen los deberes jurídicos, en definitiva, pasan por su servicio profesional, podríamos decir sin pena, sin gloria, porque nadie considerará que merece algún premio especial quien haya pasado por el trabajo profesional sin ninguna imputación de un delito. Pero finalmente está ese tercer grupo de la profesión de que se trate, por ejemplo, estamos hablando del juez, que son aquellos que cumplen el servicio, pero de una manera importante que no se conforma con la mediocridad que le pide el derecho. Porque claro, un juez puede, por ejemplo, limitarse a estudiar ese expediente y una vez más o menos que tiene elaborado su decisión, considera que ya le he dedicado demasiado tiempo al expediente y aunque le queden dudas, dicta su sentencia. Por supuesto que el derecho ni se enterará ni le cuestionará a este juez nada, porque en definitiva su sentencia terminará siendo más o menos legítima. Para poner otro ejemplo, indudablemente voy a tratar de imaginarme una situación. Supongamos que yo tengo un determinado criterio fijado en sentencias anteriores, un precedente sobre esa cuestión que está discutiéndose en esta pila de expedientes. Bueno, y en el momento ya tengo identificado que todos esos expedientes, 50, están ahí apilados y la sentencia en definitiva se limita a remitirse, a dar por reproducido aquella sentencia primera que dicté en ese caso que coincide con todos los casos que son iguales en estos 50 expedientes. Pero antes de firmar viene un secretario muy estudioso, muy diligente, y me viene y me efectúa el siguiente comentario. Mire, doctor, usted sabe que ayer en Alemania acaba de salir una sentencia sobre este caso que nosotros ya tenemos precedente,
y que usted va a dictar sentencia en estos 50 expedientes, que me parece que es una sentencia que de algún modo corrige lo que nosotros hemos dicho, porque introduce una lectura del caso, una nómina de argumentos, en fin, que me parece que nos obligaría a revisar el criterio precedente. Obviamente, yo podría proceder sin demasiada conciencia ética y reprocharle a este colaborador que venga a hacerme este planteo donde en un asunto que ya tengo criterio precedente, que incluso está validado, consentido, etcétera, y ponerme a trabajar en revisar este precedente significará mantener estos 50 expedientes pendientes de resolución y en consecuencia yo opto, sin que el derecho se inmute, en reiterar el precedente que tengo fijado y el derecho, en definitiva, como podemos corroborar, ni se entera ni se me hace ningún cuestionamiento, porque el derecho tolera esta mediocridad, pide lo mínimo y obviamente en el modo que lo puede pedir, en el modo que lo puede pedir, o sea, en la parte externa. Yo ya he tenido este expediente, tengo criterio, lo reitero, punto. Sin embargo, un juez, y como digo, violentar, no violentar, sino conformar mi conducta al derecho, aún contra la ética, resultará, como vemos, relativamente sencillo. Por eso decía yo que el derecho es compatible con cierta mediocridad. En consecuencia, si yo tengo conciencia ética, paro la firma de estos 50 expedientes, aunque de algún modo, como ya digo e insisto, el derecho ni lo advertiría, nadie advertiría este conflicto que tengo entre dictar la sentencia de 50 expedientes y sacarme 50 expedientes reiterando el precedente, o volver a estudiar el caso, dado esta sentencia que salió ayer en Alemania. En consecuencia, vemos que alguien con conciencia ética no escoge aquella solución compatible con el derecho y de algún modo, si se le brinda la oportunidad de revisar, vuelve a revisar más allá de las contingencias que cada uno puede tener. Voy a poner otro ejemplo. Indudablemente, la ética exige independencia y seguramente en el derecho aparece este deber jurídico de la independencia. Bien, probablemente yo cumplo ese deber jurídico de la independencia en la medida que justamente no se logre demostrar ante un juez que lo he violentado con un comportamiento externo que habla de dependencia. Pero bueno, la ética, como yo decía, exige el ser y el parecer. Indudablemente yo puedo tener muchos comportamientos que no llegan a ser estrictamente violación objetiva, jurídicamente demostrable a la, a la independencia, violación a la independencia. Pero si yo abro canales de sospechas de mi independencia, dado que me reúno con ciertas determinadas personas, me reúno en cierto contexto reservado, etcétera, etcétera, probablemente no tenga ningún dolor de cabeza jurídico, pero sí si tengo conciencia ética, esto reproche ético. Estoy abriendo en el parecer sospecha de mi independencia. Como vemos, el derecho pide lo mínimo y obviamente pide del modo que lo pide, es decir, siempre pretende que haya algún comportamiento exteriorizado. La ética, como digo, pide lo que pide el derecho, por supuesto lo avala, pero pide más, pide excelencia,
no mediocridad conforme al derecho. Vayamos a un segundo criterio distintivo del modo en que pide los deberes jurídicos y del modo que piden comportamiento los deberes éticos. Me refiero a que, por ejemplo, yo puedo ante un fiscal ir al fiscal de turno y hacerle este comentario. Vos sabés que estuve a punto de vender una sentencia en el día de hoy. Si no la terminé vendiendo porque en definitiva me ofrecieron poco dinero. Indudablemente el fiscal, más allá de la sorpresa que le puede producir mi sinceramiento, no puede proceder porque en definitiva yo no he hecho nada. Estuve tentado de hacer algo. Más aún, he confesado que de haberme ofrecido más, quizás hubiese accedido al pedido de vender esa sentencia. Es que el derecho se fija sobre todo en las conductas externas. En cambio, la ética le interesa justamente el fuero interno, más allá que también le interesan los comportamientos externos, pone atención al comportamiento interno. Y justamente todos aquellos que tienen causa en mi tribunal, si me escuchan esa sinceridad que tengo ante el fiscal, quedarán seguramente muy preocupados sobre lo que puede ocurrir de mi conducta futura, si en definitiva hay alguien que me ofrece un dinero superior al que me habían ofrecido, en definitiva queda muy preocupado. Esto lo vemos reflejado porque, por ejemplo, en la ética, incluso, por ejemplo, tomista de Aquino, Tomás de Aquino llegaba a decir que el que roba para ser adúltero es más adúltero que ladrón. En el fondo importa aquí la intención. Y esto nos pasa también en una relación ética, que es el de la amistad. No nos olvidemos que en el libro 8 de la ética a Nicómaco, Aristóteles estudia la amistad. Hay justamente una relación ética cuando hay una relación entre amigos. Y supongamos que mi amigo, el que yo lo considero mi amigo, se comporta de una determinada manera. Seguramente yo, más que interesarme por lo que objetivamente hizo, intentaré dilucidar por qué hizo, con qué intención. Y estoy muy atento a que, supongamos, me venga a pedir que le dé una nueva oportunidad. Seguramente le daré mucho valor, mucha importancia si él me dice que se arrepiente por lo que hizo, que, en fin, fue un momento de debilidad, bla, bla, bla. Como vemos en la relación ética, las intenciones adquieren un valor muy importante. Y podríamos terminar esta distinción entre el derecho y la ética, como hemos dicho, el derecho pide mínimos, la ética pide máximos, como hemos dicho también en segundo lugar, el derecho presta atención a las conductas exteriorizadas, la ética se fija también en las conductas, pero sobre todo en las intenciones, aunque no haya conducta. Lo tercero es lo siguiente: ¿cómo busca el derecho eficacia en lo que manda? El modo habitual de procurar el derecho eficacia es amenazando con sanciones. El derecho dice cómo alguien debe comportarse y a su vez, y al mismo tiempo, le señala que si no se comporta de esa manera, en fin, el derecho procederá a aplicar ciertas sanciones, cierta fuerza. La ética, por el contrario, de algún modo la eficacia la busca a través de los premios, de los reconocimientos.
En alguna medida esto se ve obviamente en la relación ética que hay entre un padre y un hijo. Era poco eficaz esa educación en la medida que un padre con vocación jurídica se limita a dar órdenes al hijo y de algún modo consigna, al mismo tiempo que le da la orden, la sanción que le va a aplicar. Cualquier padre sabe la importancia que tiene justamente de ir estimulando ese comportamiento a través de los premios. Si este hijo de algún modo se ha comportado así y ha recibido este premio, le brindo la posibilidad, supongamos, de jugar un poco más en la play, al fútbol o en lo que sea. Y esto, trasladado ya al ámbito judicial, funciona así. Los deberes jurídicos amenazan con la sanción del incumplimiento del deber. La ética procura justamente regular con eficacia ciertos comportamientos, pero para ello acude desde siempre a los premios, a los premios. Por eso uno puede señalar que en todo ámbito profesional uno podría alertar que mientras que los que violentan de la ética reciben justamente las sanciones, los que se ajustan a la ética, asumen un compromiso con la excelencia, seguramente solo a ellos se los reconocerá con los premios que conllevan levantarles monumentos, ponerle sus nombres a las calles, ponerle su nombre a la escuela, ponerle su nombre al auditorio, etc. Sí, mereceríamos monumento, que las calles tuvieran nuestro nombre, etcétera, solo por haber cumplido los deberes jurídicos, no haber tenido nunca problemas en los tribunales, seguramente nos faltarían calles y plazas para levantar monumentos. Por eso, este compromiso con la excelencia es un compromiso al que estamos todos llamados, pero seguramente aparecen nuestras propias limitaciones, nuestra voluntad débil, en fin, nuestras debilidades, como para que no alcancemos esos premios, esos reconocimientos. Por eso llegamos a decir en alguna oportunidad que en un código de ética pueden faltar obviamente las sanciones en un código de ética, estamos hablando de ética, no de deberes jurídicos, pueden faltar las sanciones, pero lo que no puede faltar en un código de ética, los premios, este reconocimiento. Es obvio que ninguno se va a comportar con excelencia dado que está buscando que le levanten un monumento cuando se muera. Y esto es así. A ver, para tratar de ir incluso señalando personajes más encarnados. Pongo un ejemplo argentino, dado que son los que me resultan más cercanos, no por falta de humildad como algún mal pensado puede pensar. Pero nosotros tenemos nuestro héroe nacional que es San Martín. Sin duda es nuestro héroe, tiene muchas plazas con monumentos, etc. Ahora bien, en definitiva, San Martín era un militar. Y uno podría decir que si hubiese asumido su vida en una perspectiva exclusivamente jurídica, la verdad que no tenía sobre él ningún deber jurídico para, en un momento dado, incluso estando enfermo, asumir el riesgo que supone cruzar la cordillera de los Andes a los fines de enfrentarse con los españoles en búsqueda de la libertad de nuestros pueblos. Uno podría haber dicho que quizás, movido por alguna lógica mucho más egoísta, se le hubiese podido recomendar a San Martín que en lugar de asumir esos riesgos, este desgaste
que no se sabía cómo iba a terminar, más bien el pronóstico era complicado, se le hubiese podido aconsejar, dado que no violaba ningún deber jurídico, que se quedara en la provincia de Mendoza, ahí al lado de la cordillera de los Andes, y por ejemplo, comiéndose unos buenos asados, tomándose unos buenos vinos y disfrutando con los amigos, jugando a las bochas, disfrutando con su nieta, etc. Sin embargo, lo que escuchó San Martín no fueron deberes jurídicos porque los estaba cumpliendo todos. Más bien, ahí apareció la voz de la ética reclamándole de su profesión militar y de su compromiso con la patria para que asumiera este deber ético, no jurídico. Yo podría seguir ampliando, pero ya me quiero introducir con el tema de la argumentación y la ética. Ahora, me gustaría antes, le pido a los responsables del curso, es que yo voy a tener esta clase y creo que voy a tener otra clase más, ¿no? En donde tengo que referir, ampliar, completar este mismo tema. Le pido a los organizadores que me confirmen este dato para ir regulando temas, porque sin duda el tema podría llevarme muchas horas. ¿Es así como estoy suponiendo? Sí, ¿Me pueden responder los organizadores si yo tengo otra clase sobre este mismo doctor, tema o es otro tema? sí, doctor, José Mauricio. el tema que se está en este momento Sí, desarrollando lo puede desarrollar en varias partes, como usted lo tenga estructurado, no hay ningún problema. Lo que sí debo aclararle que solo tenemos eh, 1 hora con 15 minutos para desarrollar la ponencia. En este momento ya hemos desarrollado aproximadamente 45 minutos de la ponencia. Sí. Entonces, tenemos ahí un 1 hora, espacio de 7 minutos. aproximadamente unos 20 minutos para poder finalizar o ir introduciéndonos más a los temas que usted ya tiene. Correcto. Abriendo las preguntas. Bueno, ok, entonces recapitulo. Hablo unos minutos más, luego 20 minutos de preguntas y cerramos y seguimos el tema en la próxima clase. A ver, ¿qué quiere decir este tema con estos elementos que estamos diciendo? ¿Por qué es importante hablar de la ética en la argumentación? Porque la tarea del juez ha cambiado mucho respecto a cómo se cumplía en el Estado de Derecho legal a cómo se cumple en el Estado de Derecho constitucional. En el Estado de Derecho legal, indudablemente, el juez cumplía su función de una manera perfecta. ¿En qué sentido? Se suponía, en primer lugar, que el derecho era lo contenido en la ley. En segundo lugar, la ley la había hecho la voluntad general infalible. Y el juez, en consecuencia, estaba simplemente para hacer la bouche de la loi, para repetir la ley en el caso, a través de un silogismo deductivo. El juez no creaba nada, sino que el juez se limitaba a aplicar la ley a través de un silogismo. Claro, si yo tengo esta concepción del derecho, el derecho es lo contenido en la ley, a la ley le hacía la voluntad general infalible y había una solución que era la que el juez tenía que repetir para el caso, la ética del juez resultaba irrelevante. Había una sola solución que era la que el juez tenía que repetir en su sentencia, de manera tal de que si el juez no cumplía con ese deber, asumía la responsabilidad jurídica penal. En mi Código Penal, los jueces podemos cometer el delito de prevaricato
sino, dice el Código Penal, que el juez comete el Código Penal, comete el delito de prevaricato cuando el juez se aparta de el sentido de la ley. Hay una solución prevista en la ley y es esa la única solución que el juez tiene que repetir. Como vemos, aquí la ética en tiempo del Estado de Derecho Legal, dígase en Europa, desde la Revolución Francesa hasta los juicios de Nuremberg, dado que ahí empieza a construirse el Estado de Derecho constitucional, a partir de Nuremberg, porque a partir de Nuremberg, ¿qué aparece en Europa? Aparece la ruptura entre derecho y ley. Los jueces ya no solamente decimos la ley, no solo somos legis dictio, sino iuris dictio, decimos el derecho. Ley y derecho ya no son lo mismo. La ley fundamental de Bonn expresamente consagra esta distinción. Por eso a los jerarcas nazis se los condena por cumplir la ley y violar el derecho. Pero en segundo lugar, obviamente aparece esta cuestión que la ley deja de ser asumida como algo que hizo una voluntad infalible. Por eso en el Estado de Derecho Legal no había control judicial sobre la ley. En el Estado de Derecho Constitucional hay jueces que en definitiva se les encomienda que controlen la ley, con la competencia de invalidar a la ley. Y lo tercero, sin duda, es que sabemos que hoy el derecho aparece cargado de derechos humanos, principios, y que frente a cualquier caso no hay una respuesta como antes suponíamos, se suponía que uno desentrañando el sentido de la ley a través de los métodos interpretativos, se suponía que uno podía obtener esa respuesta. Hoy sabemos que el derecho ofrece habitualmente frente a un mismo caso varias respuestas jurídicas. Y por ende lo que tiene que hacer el juez es escoger una y dar razones por qué escogió la que escogió. Sin duda, esto supone también el poder del juez que hemos adquirido porque ya tenemos que ahora elegir la respuesta, no hay una. Podemos elegir dentro de entre las respuestas que el derecho vigente y válido confiere a ese caso que está en manos del juez. Por ende, queda claro aquí que la calidad, la idoneidad ética del juez se torna relevante. Porque no solamente corremos riesgo frente a un juez corrupto, que en lugar de elegir aquella respuesta, elige esta otra porque en definitiva le pagarán por elegir la que elige finalmente. Sino también podemos ver cuánto importa la ética porque frente a este juez cobarde, al percibir este juez presiones, riesgos, escrache, en fin, quejas sociales, opera de una manera cobarde y en definitiva escoge no la solución que él estimaba mejor, sino la solución que menos problemas le generará. Por eso, la importancia de la ética en el juez y a su vez la importancia que ha asumido el trabajo del juez, que ya no es simplemente aplicar, sino elegir de entre las respuestas que le ofrece el derecho y argumentar, dar razones de que la respuesta que eligió es la mejor. Vamos a ir la próxima clase a profundizar este punto de la argumentación que exige la ética en el argumentador judicial.
porque sin duda también debe argumentar el abogado. El abogado es el primer juez de la causa y él también trata de convencerlo al juez que la respuesta que le está pidiendo, el juez se la tiene que conferir no porque le conviene a su cliente, le tiene que dar la razón a su cliente porque es el derecho que él tiene que declarar el que le da la razón. No es un problema simplemente de conveniencia. Pero en fin, de algún modo con esto completaríamos esta clase y habilitamos ahora el espacio para preguntas, críticas, etcétera. Escucho preguntas, críticas, precisiones, etcétera. Me parece que es el momento apropiado según lo que me Muy indicó el buenas, profesor Mauricio. estimados. Muchas gracias, doctor Vigo, por este espacio de disertación magistral referente al tema de ética en la argumentación de las decisiones judiciales. En este momento, la dinámica que vamos a seguir es que voy a ir dando lectura a las interrogantes o consultas que nuestros amigos han hecho en este momento a través del chat. Voy a comenzar con la primera pregunta que nos hace Fernando Galo, licenciado Fernando Galo, nos escribe una interrogante. ¿Hay exigencias éticas específicas de la argumentación en los órganos colegiados? ¿Cuáles serían? ¿Cómo se pueden compatibilizar la búsqueda de la excelencia en la argumentación judicial con la sobrecarga de trabajo de los tribunales y la exigencia social de productividad y eficiencia en el servicio? Bueno, me parece que hay como dos preguntas. Por un Correcto. lado, cómo debería ser la argumentación y por otro lado, la limitación contingente de ese juez en esa sociedad, en ese poder judicial que le impone la sobrecarga. Yendo a lo primero, recordemos que en el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, que redactamos con Manuel Atienza en el año 2005, a lo largo del año 2005, y que y aprobaron las 22 Cortes Supremas en el 2006, ahí pusimos 13 principios de la ética judicial y el tercer principio es motivación. En el Código de Ética, motivar, el principio de ética motivar, equivale, puede ser asimilado a argumentación, a justificación, a motivación. Entonces, ¿cuál sería una buena argumentación? Yo lo dejaré para la próxima clase. Ahora paso al segundo punto de la pregunta: ¿qué hacer el juez que quiere argumentar bien, es decir, respetar la ética en la argumentación, pero no tiene tiempo? En fin, lo abruma el cúmulo de trabajo. Aquí vale lo siguiente: la ética nunca puede pedir lo imposible. Y además, otro que no tiene que ver con el punto que voy a ver, pero que sí viene bien recordar siempre, que la ética pide siempre lo mejor de lo posible, porque a veces lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Me explico. Si yo tengo un hijo a quien le da el cuero solamente para sacarse 6 en el colegio, y sin embargo yo me empecino en que él saque 10, lo más probable es que no saque ni 6. En consecuencia, lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Y vuelvo al tema que yo planteaba: la ética nunca puede pedir imposible. Por eso, en fin, cada uno sabrá cómo compaginar el tiempo que el cúmulo de trabajo le permite dedicar a cada sentencia, cómo compaginar.
Por supuesto que el tema es más complejo, porque si de pronto el tiempo que me permite mi cúmulo de trabajo, la verdad es que no me da tiempo para ver un expediente, para redactar una sentencia, lo más probable es que yo tenga que, de algún modo, hacer algún señalamiento público, cada uno sabrá cómo lo puede hacer, esto depende de cada sociedad, etcétera, etcétera. Pero que me parece que la conclusión sería esto. La ética no pide lo imposible, cada uno tiene que determinar cuánto tiempo le permite el cúmulo de trabajo y sus deberes jurídicos para dedicar a la argumentación de manera que esa argumentación sea al menos más o menos buena, más o menos buena. No sé si he respondido, pero si no, bueno, seguimos conversando con el que formuló la pregunta, haciendo las precisiones respectivas. No lo escucho, no lo escucho, Muchas profesor gracias, doctor. Mauricio. No lo escucho, no lo escucho. Ok, vamos a Ahora sí. continuar con la siguiente interrogante. A ver si logro leerla bien porque mi equipo está un poquito lento. Vamos a ver. Vamos a ver. César Castaneda nos dice, ¿qué sucedería con la prueba ante la ética? Imagínese usted que éticamente el juez sabe que un demandado es culpable, pero no existen pruebas suficientes. En ese caso quedaría libre por falta de prueba. ¿Y qué sucede cuando el juez analiza los derechos del denunciado frente a la víctima? Bueno, a ver si entiendo la pregunta. El juez ha juramentado hacer su trabajo de una determinada manera y sobre él pesan deberes jurídicos y deberes éticos. Ahora bien, la tarea judicial es una tarea que se cumple por parte de un tercero imparcial. Y en definitiva, el juez no se puede poner de una parte, porque el abogado de esta parte muestra al juez todos los argumentos que tiene para que le dé la razón. El otro le muestra todos los argumentos, pero no se puede poner como abogado de una parte. Es cierto que sin violentar su imparcialidad, el juez tiene el primer deber conocer la verdad de los hechos, sin alterar esa imparcialidad. Pero en el fondo, esto es sin duda lo que ha enseñado el más importante procesalista en nuestro tiempo, que es Michele Tarufo. La verdad es condición de la justicia. El juez, dentro de su competencia, tiene que procurar conocer los hechos como en verdad fueron, pero dentro. Y entonces, seguramente siempre hay algo para hacer, éticamente obligado, de conocer los hechos, ir a ver la circunstancia y el lugar de que ocurrió la conducta que genera el proceso, tomarme en serio este informe pericial y conocerlo en profundidad, planteando los interrogantes, etc. Hay un deber ético del juez de decir lo justo, pero la verdad de los hechos es condición de lo justo y por ende el juez tiene que hacer todo lo que está en la esfera de su competencia en aras de encontrar la verdad. En fin, de vuelta, si hay algo que quedó oscuro, necesita aclarar, etcétera, o rebatir, a disposición. Muchísimas gracias, doctor. José Mauricio. Vamos a dar lectura a la siguiente interrogante. Alba Josefina Hernández Quiñones nos dice,
Bueno, vamos a tratar de formular esta pregunta. Dice, ¿por qué no se depura a los jueces si en las evaluaciones evidentemente se nota que muchos no tienen... ¿Por qué qué? Perdón, no Ok, escuché bien. No escuché repito bien. la ¿Cómo pregunta. es? ¿Por qué no se depura a los jueces si en las evaluaciones evidentemente no se nota que muchos no tienen capacidad ni ética para conocer de la situación jurídica de los usuarios? Bueno, eso es lo que nos plantea la... Bueno, a ver, obviamente me parece que es una crítica que se formula a ese sistema, a un sistema jurídico concreto, y obviamente yo que quiero mantener buenas relaciones con El Salvador, no me voy a hacer cargo de lo que no conozco, en fin, si se depura o no se depura, pero bueno, sin duda lo que yo puedo decir es, por supuesto, avalar en términos genéricos la necesidad de que haya algún mecanismo de control sobre los jueces para corroborar, sobre todo si los jueces cumplen los deberes que le marca el derecho civil, el derecho penal, el derecho internacional, el derecho administrativo, el derecho constitucional. Esos deberes, obviamente, hay mecanismos, tiene que haber mecanismos para controlar. Y también están los mecanismos de control de los deberes éticos. No nos olvidemos que hay códigos de éticas que contemplan tribunales de ética. Y por ende ahí también se puede ir a denunciar éticamente a un juez, porque la misma conducta de un juez puede generar distintas violaciones a distintos deberes y generar distintas responsabilidades, no solo jurídica, sino también ética. En el fondo, una conducta, supongamos que yo acose sexualmente a mi secretaria. Eso puede generar una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad constitucional, es decir, me pueden llegar a destituir, responsabilidad constitucional o política, puede terminar el tema en la Corte Interamericana, y también una responsabilidad ética, sin violentar el non bis in idem, porque en definitiva son distintos deberes, distintos fines, distintos sujetos que controlan estas distintas responsabilidades. En fin, no sé si habré cumplido. Muchas gracias, ¿Alguna otra doctor. pregunta? La siguiente interrogante que nos hacen, Rosa Amelia. Buenas tardes, doctor Vigo. Con la primera parte de la ponencia, No ¿significa lo que la escucho, doctrina del José derecho Mauricio. o doctrina No jurídica no escucho. llega a niveles éticos que den respuesta a las exigencias de la sentencia judicial? No ¿Me escucha, escucho. doctor? No escucho. ¿Me está escuchando, doctor? No escucho. Doctor Vigo, no sé si me logra escuchar. Alejandro, estoy dictando una clase para la Corte Suprema de El Salvador, después te llamo. Sí, lo escucho, José Mauricio, ahora sí. La pregunta que yo respondí recién, no sé si hay algún otro juez que quiera hacer una pregunta. Ahorita le vamos a dar lectura a otra pregunta, doctor. Sí, Ok. Rosa Amelia nos dice, estimado doctor Vigo, con la primera parte de su ponencia, significa que la doctrina del derecho o doctrina jurídica no llega a niveles éticos que den respuesta a las exigencias de las sentencias judiciales. Hay que elevar los estándares éticos y su aplicación a la hora de elaborar las sentencias judiciales. sí, efectivamente se entendió bien lo que pretendía decir. Y el ejemplo es esto, ¿no? En fin, supongamos, eh, ¿cuánto tiempo yo le dedico como juez
a pensar, reflexionar, dar vuelta acerca de descubrir la mejor solución jurídica para ese expediente. Esto queda, como digo, librado a mi conciencia ética. El derecho me exige algo, por supuesto, violaría el deber jurídico si yo recibo el expediente y a los 10 minutos estoy redactando la sentencia. Pero fuera de esta restricción de mínimo que pide el derecho, la ética confía en mi conciencia ética para que yo le destine a cada expediente toda la reflexión, estudio, análisis de posibilidades y alternativas, etcétera, etcétera. Esto es lo que quise decir y me parece que se entendió bien. No sé si nos estamos excediendo y por ahí a lo mejor dejamos las preguntas pendientes para la próxima clase, empezar con esas preguntas pendientes y otras que se pudieran presentar. Bien, ahorita Cuento estamos, porque veo que es 1 hora y media, llevamos 1 hora y media, ¿no? sí, si gusta, si le parece, doctor, vamos a dar paso a la última interrogante y decirles a nuestros Perfecto. amigos, que están conectados en este momento que el doctor Rodolfo Luis Vigo va a estar nuevamente con nosotros el día 30 de abril, ¿verdad? Con otro tema relacionado también a este mismo, que es de la ética a la ética judicial. Vamos a tener nuevamente al doctor Sí, Vigo sí. el 30 de abril. Así que vamos a dejar también pendientes estos capítulos para el próximo webinario, pero vamos a pasar a lectura la última interrogante. Sí, yo diría, insistiría que las preguntas que han quedado pendientes las retomemos y otras que pudieran venir, las retomemos al comienzo de aquella clase del 30 de abril. Muy bien, doctor, perfecto. La última interrogante Escucho la pregunta. nos hace el licenciado Jorge Martínez. Nos dice, saludos a todos, y en especial al doctor Vigo. Se podría decir que la ética en la argumentación judicial es una responsabilidad subjetiva que nos obliga a emitir un fallo, que a nuestro criterio es el único que podría darse. Bueno, Sí, adelante, doctor. sí, respondo. Sí, respondo. Bueno, efectivamente la ética se dirige, como dije hoy, en un discurso, la razón dirigida al destinatario, en este caso al juez. Pero yo me gustaría precisar, no es que esté en contra de lo que se propone en la pregunta, es una responsabilidad subjetiva que nos obliga, le obliga al juez a emitir un fallo. Sí, efectivamente, pero el juez, más allá de este mandato ético, esta responsabilidad subjetiva, el deber ético tiene esa cuota de objetividad, como decía. El juez, por ejemplo, supongamos, ¿no? Él quiere emitir una buena sentencia, va a argumentar bien. Muy bien. Su conciencia ética es absolutamente transparente, él cree que no incurre en ninguna falta ética, pero, por ejemplo, está yendo a jugar al tenis con el abogado de las partes. Bueno, él tiene conciencia tranquila y de hecho, en fin, acordemos que efectivamente este abogado, que es amigo del juez y que van a jugar al tenis, o que este amigo que le ha ofrecido, lo ha invitado a la fiesta de cumpleaños, o este amigo que le ha ofrecido, le ha mandado un regalo poco relevante, no estoy hablando de un regalo que sospeche algo, sino, en fin, un libro, qué sé yo. Bueno, lo que quiero poner de relieve es que aquí hay ciertas exigencias objetivas que tienen que ver sobre todo con el parecer que no están disponibles para el juez. No es que el juez dice, bueno, a mí en definitiva yo me siento independiente y por ende no tengo problemas
en reunirme con los abogados de las partes el tiempo que sea, donde sea y como sea. En consecuencia, la ética, por un lado, manda con cierta pretensión de objetividad. Por eso en el código de ética pusimos que un juez no puede recibir un regalo que un observador razonable, entre comillas, considera que no es un regalo razonable. Entonces, aquí hay una cierta indeterminación, pero algo se dice. Por ejemplo, si el juez recibe de regalo con motivo de fin de año un auto, bueno, cualquier observador razonable dice que ahí hay algo más que una mera atención a este juez. Por ende, como digo, en esta exigencia ética hay cierta objetividad que el juez debe asumir. Volvemos al tema de la pregunta de hoy. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a cada expediente? Bueno, esto sí es consideración y decisión personal, pero por supuesto escapará por las exigencias objetivas que el juez reciba el expediente y al minuto está dictando una sentencia. En fin, esto es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, doctor Vigo. Estábamos muy contentos de haber presenciado este primer tema, esta primer clase magistral de manera virtual. Sabemos de que lo tenemos a distancia, pero a través de las tecnologías nos permite acercarnos y poder escucharle y poder interrogar también, ¿verdad?, acerca del tema que usted nos ha expuesto en este espacio de tiempo corto, pero que sabemos que ha sido bien aprovechado por todos los que han asistido a esta clase virtual, de la cual pues queremos decirle a todos los participantes que estará grabada o estará publicada en nuestro sitio web en los próximos días. Es decir, esta ponencia va a estar disponible, publicada en nuestra página web, en nuestra biblioteca, en los próximos días. Doctor Vigo, no nos queda más que agradecerle por su tiempo, por su disposición en apoyar a nuestra Escuela de Capacitación Judicial. Un cordial saludo hasta México y únicamente dejaría un espacio breve para que usted pudiese despedirse y hacer una serie de conclusiones acerca del tema que usted nos ha expuesto esta tarde. Bueno, yo por supuesto agradezco esta oportunidad y diría que más que nada las conclusiones, en algún sentido, me parece que lo mejor es remitirme a las preguntas y a las respuestas, y como quedan preguntas y respuestas que vamos a responder en la clase del 3 de abril, quizás al terminar esa clase sea el mejor momento de las conclusiones compartidas con los asistentes. De mi parte, muchas gracias y por supuesto el deseo de los mayores éxitos a la Escuela de Capacitación Judicial Arturo Celedón Castrillo. Gracias y buenos días. Muchas gracias, doctor Vigo. Que termine un feliz día.